En esta noche quiero compartir un mensaje que tenía pendiente y esperando el momento para compartirlo. Y en oración Dios me ha dado la convicción de que esto es para hoy. Entonces quiero invitarles a buscar el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 22. Y en esta noche quiero compartir con ustedes este mensaje: dejando herencia. Dejando herencia en nuestras vidas. Y el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 22. Si ustedes lo quieren buscar en su Biblia para leerlo y para dejarlo marcado. Dice la primera parte: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Una de las cosas que nosotros hablamos desde el principio en el tiempo de estudio bíblico es que debemos tener la convicción y debemos tener en cuenta en realidad que cada uno de nosotros, todos, de una u otra manera, en lo que hagamos y en donde estamos influenciando. Visiblemente, inclusive invisiblemente, consciente o inconscientemente. Todos estamos influenciando, todos estamos dejando una herencia, todos estamos dejando algo a nuestros hijos, estamos mostrando algo a nuestros hijos, estamos dejando algo a nuestros hijos y ellos continuarán compartiendo, viviendo y experimentando muchas de esas cosas que nosotros le estamos entregando a ellos. Por eso la Biblia dice: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que experimentamos bendición, experimentamos y delegamos, transferimos bendición para que así las próximas generaciones sigan viviendo, y aún nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, entramos en una habitación y tiene un cierto perfume, porque uno de los que habitan esa habitación se lo pone, y eso, aunque nosotros nos vayamos de esa habitación, ¿vieron cómo queda ese perfume? Hoy es muy común tal vez usar esos desodorantes de ambientes en las casas, y cuando nosotros entramos en la casa podemos reconocer enseguida que ese es nuestro lugar, ese es nuestro ambiente, porque hay un perfume. Entonces, cuando nosotros partimos de esta tierra, cuando nos vayamos de esta tierra, vamos a dejar un perfume en esta vida. Vamos a dejar un perfume en las generaciones que vienen, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y aún podemos afectar mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Pero cada uno de nosotros dejamos una herencia, dejamos, en otra palabra, un legado en nuestra vida. Y a veces nosotros asociamos con una herencia que se aproxima a la muerte, y a veces ni queremos pensar en eso. A veces cuando hablamos de herencia o pensamos en qué voy a dejar en la vida, ya nos asusta un poco porque algo nosotros vamos a dejar, y eso nos hace rever nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, porque pronto la vida pasa. La Biblia dice que la vida es como la hoja del árbol que se marchita, cae y ahí muere. Nuestra vida es así. A veces nosotros nos angustiamos porque las cosas se nos salen de control, y justamente cuando hablamos, meditamos sobre un versículo como este, nos asusta y perdemos el control de las cosas. Lamentablemente hoy tenemos una filosofía: viva para hoy. Creo que todo el mundo puede ver esa filosofía en el diario vivir, en todas las sociedades. Viva hoy, mañana no sé. Disfrute hoy, mañana no sé. Haga todo lo que pueda hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar. En realidad, cada uno de nosotros tiene días diseñados por el Señor que, si andamos, como dice la Biblia, sabiamente,
nosotros podemos dejar una herencia, pero cada uno de esos días nosotros lo tenemos que programar, pensar, idear, proyectar, para que realmente nosotros podamos ver en las próximas generaciones un legado que yo pueda tener confianza, que en vida a mí me guste. La Biblia dice, lo que nosotros vamos a sembrar, eso es lo que vamos a cosechar. Muchas de las cosas que tal vez nosotros vamos a cosechar no lo vamos a ver en vida. Se va a notar en las próximas generaciones, en mis hijos, en nuestros nietos. Muchas de las cosas que el Señor aún nos pide hoy es para que seamos benefactores para las próximas generaciones. Vieron que nosotros lamentablemente miramos nuestro hoy y lo que yo quiero. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar de lo que Dios te pide o lo que estás viviendo es para que afectes a las próximas generaciones? Ni las tenemos en cuenta muchas veces. Cuando oramos por nuestros hijos, ¿en qué pensamos? Cuando oramos por ellos, ¿acaso no es para que cuando aún nosotros no estemos, ellos estén bien? Que Dios les esté bendiciendo y fructificando como a nosotros. Entonces, ¿cuál es el legado que nosotros dejaremos el día de mañana en la posteridad? ¿Cuál es la herencia? Y cada uno de nosotros, cuando Dios nos ha creado, nos ha diseñado para que andemos en un propósito específico. Y en ese propósito Dios quiere que nosotros dejemos esas pisadas, esas huellas. Entonces, aquellos que nos van a seguir, seguirán justamente andando en nuestras huellas. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Pero esa voluntad será calcada en la vida de ellos cuando nosotros andemos en la voluntad de Dios, en las pisadas de Dios, y como hijos de Dios realmente podamos ver en nuestra vida el propósito, pero también la confianza de que el tiempo dará el fruto del resultado de nuestra vida. La Biblia dice, la herencia del bueno alcanzará a los hijos de los hijos. Así pues, entonces, ¿qué es lo que va a alcanzar a tus hijos? ¿Se entiende? La herencia de los buenos alcanzará. ¿Qué es lo que alcanzará a tus hijos? Alcanzar significa que los va a abrazar, que los va a agarrar, que ellos van a vivir el resultado de tu buena vida. No hay cosa buena que no sea impactada en la vida de los que nos rodean. No hay cosa buena que no tenga buen resultado en la vida. Por eso es que la Biblia dice, la herencia del bueno, del justo, dicen otras versiones, alcanzará a los hijos de los hijos. Y el comentario bíblico dice en base a este versículo, el siervo de Dios que no se preocupa de las riquezas, tomará el mejor método de proveer para sus hijos. Porque cuando hablamos de herencia, enseguida nosotros relacionamos, o el mundo relaciona, el ser humano relaciona con cosas materiales. Por eso el contexto de este versículo significa el Hijo de Dios, el siervo, el que busca a Dios y no se preocupa por las riquezas, toma el mejor método de proveer a sus hijos. Por eso es importante que nosotros podamos rever hoy, no importa la edad de tus hijos. Si es recién nacido, si tiene 15, 20, 30, 40 años. Hoy es un tiempo de poder cambiar nuestra manera de dejar una herencia, de dejar un legado en la vida. Y no malinterpretemos que nosotros somos personas buenas cuando damos cosas. Nosotros somos personas buenas cuando vivimos primeramente alcanzando la voluntad del Señor y estando dentro de su perfecta voluntad. Si nosotros quisiéramos dejar cosas materiales, es muy fácil, ¿no es cierto? Podemos dejar un juego de tazas, podemos dejar un auto, podemos dejar un terreno, podemos dejar unas herramientas. Pero si nosotros tenemos conceptos de que dejar herencia son las cosas materiales, es posible en realidad, lo podemos alcanzar.
lo podemos lograr en la vida, porque creo que todos nosotros acá, por lo menos podemos dejar un ropero con herencia, ¿no es cierto? O un ropero, o unos muebles, etcétera, etcétera. No importa la cantidad de cosas que tengamos, pero dejar herencia de cosas materiales es muy fácil. Trabajamos duro, invertimos la vida trabajando, construimos algo espectacular que nos dé un patrimonio, dejamos un montón de bienes. Sin embargo, los mejores y las mejores herencias no siempre están escritas en un testamento de bienes. La mejor herencia y lo más significativo es quién fuimos nosotros en la vida. Esa es la mejor herencia que podemos dejarle. Es lo que mejor podemos dejarle impregnado a los que vienen después de nosotros. Y es aquello que ellos recordarán, porque ninguno de nosotros será recordado por bienes materiales. Tarde o temprano lo material se esfuma, vuela, y es como el viento, va de acá para allá, lo dice Salomón. Entonces, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es la herencia que nosotros estamos dejando? Y no tiene nada que ver con el dinero. Dice Proverbios 13:7, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Vieron que la Biblia y el rey Salomón experimentó justamente, y vamos a hablar un poquito más adelante de la experiencia de él de trabajar y de acumular bienes y de tener mucha riqueza. Pero él dice, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, pero hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Entonces, muchas veces los hijos mismos son aquellos que tienen conceptos de los mayores o de los padres que tienen que esperar y están ahí a la expectativa de cuánto mi papá me va a dejar, cuánto mi mamá me va a heredar. Y hay familias que ya tienen seleccionado los muebles y las propiedades y marcado con una cruz, eso es mío, eso es mío y eso es mío. Miremos nuestras familias, miremos nuestra sociedad. Por eso es importante que nosotros como cristianos y como hijos de Dios, como iglesia, podamos rever cuál es nuestro concepto y qué es lo que estamos enseñando a nuestras familias. Preguntémosles a nuestros hijos, miremos a nuestros hijos, qué es lo que ellos esperan. Inclusive está impregnada en la sociedad, en el sistema, que herencia es bienes materiales. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, como familias espirituales, no tenemos claro y no practicamos y no dejamos claro cuál es la herencia que yo quiero dejar y que mis hijos puedan entender, esa es la herencia. Entonces, es cuando nosotros podemos realmente invertir bien nuestra vida y poder rever. Qué bueno realmente es poder estar invirtiendo en nuestra propia vida, cada uno de nosotros. Qué bueno es que nosotros estemos mirando nuestra manera de ser, nuestra forma de ser, para que estemos tranquilos y convencidos, confiados que el día que yo me voy, los que me rodean no se van a pelear por una billetera, sino van a recordar a una persona que dejó un legado impactante y que impacta en la generación. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que entender, como dice el pasaje, el bueno dejará. Tú tienes que dejar una herencia que impacte a la vida de tus hijos. Pero eso impactará en cuanto tú creas y tengas convicción de que la herencia no es tu dinero, ni tu fortuna, ni tus bienes, ni tus propiedades, ni tu auto, ni nada por el estilo. Es lo que tú has construido en tu propia vida, mientras has tenido vida y has aprovechado bien el tiempo en cada uno de los días. La Biblia dice en el libro de Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice desde el versículo 19, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está nuestro tesoro,
Allí está el corazón. Entonces, ¿por qué no invertimos? ¿Por qué no invertimos en cuentas celestiales para los que vienen detrás de ti? ¿Por qué no invertir en las cuentas celestiales? Si la Biblia nos dice que los tesoros en la tierra se corrompen, terminan, en algún momento no habrá nada. ¿Por qué no invertir en la garantía de que hay un tesoro, hay una herencia que primeramente es para nosotros y luego para aquellos que nos siguen a nosotros? Donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Les invito a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice la Biblia: estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor Dios, tu Dios, mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra en la cual vas a tomar posesión, para que durante tu vida y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus padres. Escucha, Israel, versículo 4. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón y en tu alma y grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Qué tremenda promesa para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es, según estos versículos, la mejor herencia que podemos dejar? ¿Cuál es aquella consecuencia que afecta, que alcanza a nuestros hijos y a todas las generaciones que vienen? Es la palabra de Dios, es vivir, es experimentar, inclusive nos da una garantía de larga vida. Y eso yo estuve pensando mucho en estos días. ¿Cuántos días nosotros queremos vivir? Todos tenemos anhelos en el corazón, ¿no es cierto? Todos queremos una larga vida, aunque la Biblia dice que la muerte es ganancia para nosotros. Pero creo que todos queremos tener larga vida. La mejor garantía de tener una larga vida es cumplir los preceptos del Señor. El Señor nos garantiza no 90, ni 100, ni 120. Larga vida. No sé cuánto será la larga vida del Señor. Pero yo creo que si superamos los 70 años, como dice la Biblia, y es el promedio, ya estamos extendiendo nuestra vida, ¿no es cierto? Estamos teniendo una larga vida. Pero esto es una garantía de que también podemos disfrutar de que realmente hay una herencia que estamos dejando en nuestra vida. Hay un legado que van a adoptar de nosotros. Hay algunos ejemplos en la vida de personas que han dejado legados o personas referentes que han hecho cosas buenas en el mundo y son recordadas. Ben Franklin es aquel que descubrió la electricidad. Él inventó las estufas, los bifocales. Thomas Edison fue aquel hombre que luchó y perseveró 700 veces hasta que pudo inventar ¿alguien sabe? El foco. Él fue el primero que inventó el fonógrafo, el telégrafo y dejó la primer ciudad alumbrada con luz eléctrica. Después encontramos a Abraham Lincoln, un hombre de honestidad, de integridad. Él fue un hombre que luchó por la liberación de los esclavos. Él luchó por la perseveración en el país de Estados Unidos. Nelson Mandela, un hombre que luchó por la humanidad. Un hombre que luchó por la humanidad.
Después tenemos a otros hombres como Hitler que también han dejado legados, ¿no es cierto? Después tenemos al Capone y en particular junto con Bin Laden se los recuerda por asesinatos, por muerte. Entonces nosotros podemos ver que hay buenas y hay malas personas que son recordadas. Después entramos en la palabra de Dios. A Abraham lo recordamos como un hombre de fe, a Moisés un hombre como aquel que liberó al pueblo de Israel, a Samuel como un hombre temeroso de Dios, un varón de Dios, David un hombre que estaba lleno de riqueza y alcanzó el máximo de los reinados, lleno de riqueza, pero no se lo recuerda por su riqueza, sino por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que pudo ser parte de el cumplimiento del Mesías, de Jesucristo. Después podemos encontrar a Salomón, un hombre lleno de sabiduría, que también tuvo muchas riquezas, tuvo muchos bienes, pero él mismo se dio cuenta que todo lo que tenía era como el viento. Su afán lo desgastó y entonces dijo que lo más preciado en la vida es tener a Dios y vivir la vida para Dios. Encontramos a Pedro, un hombre intrépido, un hombre arriesgado que lo conocemos. Recordamos a Juan, el discípulo amado, aquel que siempre estaba en la primera fila, amando al Señor y buscando al Señor, buscando ser como Él. Pablo, un hombre que encarcelado, sin bienes y con bienes, siempre fue un hombre que sirvió al Señor, un plantador de iglesias, y hoy tenemos gran parte del Nuevo Testamento por este hombre. Después encontramos a hombres más actuales, Oswald Chambers, un predicador, un pastor de campo que murió muy joven y fue un hombre tan impactante con pasión de Dios que hasta hoy se conoce un bestseller que es el devocional En Pos del Supremo, y ese devocional hoy lo leemos todavía porque su esposa, después de muerto, recuperó todos sus escritos y lo editó y sacó este libro. Hasta hoy este devocional sigue impactando desde el año 1920 aproximadamente. Después tenemos a Spurgeon, que es denominado el príncipe de la predicación, un hombre que tenía una pasión, pero que fue sacado de lo más bajo de la sociedad. Tenemos a Billy Graham, un hombre que realmente me inspira muchísimo, un hombre que sirvió al Señor y sigue enamorado del Señor. En su vieja cabañita allá en Carolina del Sur, él vive y vivió todos los años de su vida y ministerio. Pero siempre fue y se reconoce como un hombre amante de los perdidos. Encontramos a Daniel Warner, un adolescente que fue criado entre las cavernas, que se dice los bares en aquel tiempo, padres pobres, agricultores, él tratando de luchar y de salir de esa situación de los padres y metido en medio de los alcohólicos, él un día encontró a Cristo. Y él fue un amante de Dios, de la santidad. Y la iglesia de Dios existe en 92 países por este hombre. Hombres que han dejado legados. Comparto, John MacArthur es un hombre actual, teólogo apasionado por la doctrina bíblica y santa que impacta mucho mi vida. Me encanta leer y deja un legado para mí y él ni sabe. Paul Washer, otro hombre predicador impactante porque predica la verdad sin pelos en la lengua. Él deja un legado en mi vida, él no lo sabe. Mi esposa día a día deja un legado en mi vida y está dejando un legado en mis hijos. Por eso cada día quiero seguirla, y así sucesivamente encontramos un montón de ejemplos. La pregunta es: ¿cuánto nosotros estamos trabajando en nuestra vida para poder dejar un legado que impacte el resto de nuestras generaciones? Salmo 112, vamos a leer versículo 1 al 10. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia
será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces podemos ver en este salmo la confianza y la garantía una vez más que el justo, el bueno, el que se deleita en el Señor, en su palabra y la obedece, los que temen a Jehová, el que teme al Señor, la generación, dice el versículo 2 al final, la generación de los justos será bendita. ¿Usted quiere que sus hijos sean bendecidos? ¿Quiere tener esa garantía de que su familia será bendecida? ¿Usted quiere tener esa garantía de que sus nietos serán bendecidos? Y fíjense cómo afecta el legado que dejamos. ¿Cuánto afecta nuestra vida? ¿Cuánto afecta? Esta Biblia nos habla de que es impactante nuestro estilo de vida. La generación de los rectos será bendita, bendita será. Dice el versículo 6 al final, en memoria eterna será el justo. ¿Qué le dice esta frase? ¿Usted quiere que lo recuerden? ¿Quiere que lo recuerden? ¿De verdad quiere que lo recuerden? Qué lindo es que nos recuerden, ¿no es cierto? Qué hermoso es cuando no estemos más en esta tierra, que recuerden mi nombre. Porque era un hombre justo, porque era un hombre recto, porque era un hombre que tenía temor de Dios. Qué lindo es estar con el corazón confiado, en confianza en Dios. Dice Mateo 6, 19 y 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. La pregunta es, ¿cuál es la herencia que llevarás en esta tierra? ¿Acaso crees que puedes armar una gran valija o convocar a tu familia cuando vas a partir para pedirle que preparen tu camión de mudanzas? La única herencia que vas a llevar de esta tierra es Jesucristo. Cuando cruces la puerta al cielo, lo único que puedes llevar es la riqueza más grande. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tu herencia tiene que ser Jesucristo. Él está en tu corazón. Tenés la garantía que en esta noche, si partís, hay algo que nadie te va a robar, que ni ningún hombre, ni el óxido, ni el hollín, ni nada en este mundo pueden quitártelo.